Estamos leyendo acá, bueno, los protocolos que se reactivan una vez que ya es declarada vacante la sede, donde el puesto, ¿no?, de Papa, donde finalmente después al cuarto o sexto día se realiza el funeral. Hay 9 días de luto, entonces en el Vaticano se declara oficialmente 9 días de luto, eso dicta el protocolo, y finalmente de 4 a 6 días después es que se realiza el funeral y comienza también todo el proceso para elegir al nuevo Papa. Y aquí viene un funeral de Estado, por lo tanto asisten los presidentes y los mandatarios de los diferentes países, a no ser que tengan motivos de fuerza mayor o conflictos en sus propios países como para excusarse de esta ceremonia. Pero es lo que hemos visto en las oportunidades anteriores, cuando se produjo la muerte del Papa Juan Pablo II y después cuando se produjo la muerte de, ya cuando murió Joseph Ratzinger ya no estaba en esa calidad, pero él deja el cargo antes y por lo tanto en el ceremonial también se incluye a jefes de Estado por la misma calidad que tiene el Papa de jefe de Estado del Vaticano. Ahora, hay un momento, y como les contábamos, que esto está rodeado de un tremendo ceremonial, donde se anuncia la muerte del Papa Francisco, y Tomás Aliaga ha sido testigo de esto, así que nos va a contar parte de ese momento que se vivió pasadas las 4 de la mañana, Tomino. Sí, exactamente, un momento muy impactante que ha causado muchísima conmoción en gran parte del mundo cuando por parte del Vaticano este cardenal alza la voz en torno al fallecimiento del sumo pontífice y confirma de cierta manera el fallecimiento ahí del Papa Francisco. ¿Y por qué causa tanto impacto? Porque solamente horas atrás el Papa Francisco aparece en la esfera pública, sale a saludar a los fieles ahí que estaban apostados en la plaza de San Pedro, y es por eso que también ha generado tanto impacto. Recordemos que el Papa el pasado 14 de febrero es cuando es internado de urgencia en el Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció 38 días internado hasta que finalmente el 23 de marzo se le da el alta, un alta que implicó por lo menos 2 meses de convalecencia, y durante ese periodo de convalecencia es que lamentablemente termina perdiendo la vida, algo que ha sido absolutamente confirmado en las últimas horas por parte del propio Vaticano. De hecho, tenemos, creo, ahí sí podemos revisar el momento exacto en que se da a conocer y que se oficializa por parte del Vaticano la muerte del Papa Francisco. Con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A la hora de las 7:35 de la mañana, el Papa Francisco ha retornado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al Señor y su casa. A las 4 de la madrugada fue este anuncio. Nosotros estábamos todos durmiendo, bueno, nos despertamos con la noticia, y me gustaría que revisemos también la imagen que estábamos viendo ahí en un recuadro, no sé si la podemos poner ahí. Esta fue la última aparición ayer domingo del Papa Francisco. Mira, muy similar a sus últimas apariciones, donde apenas podía levantar las manos, no podía levantar los brazos. ¿No? Muy cansado, y las veces en las últimas apariciones que se le ponía el micrófono para que se dirija a los fieles, apenas se le podía escuchar la voz. 38 días, decías tú, Tomás, que alcanzó a estar internado muchísimo tiempo, y finalmente tenía estas apariciones muy, muy cortitas, donde levantaba solamente la mano. ¿Esto fue ayer? A ver. Buona Pasqua, maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Sí, son muy escuetas las palabras que entrega el sumo pontífice el día de ayer en medio de esta bendición Urbi et Orbe, y de hecho dice ahí: el Papa es el maestro de ceremonia quien va a pasar a leer mi mensaje. Es decir, eso nos da cuenta que el Papa ni siquiera estaba en las condiciones de leer el mensaje que él había preparado ahí para los miles de fieles que estaban apostados ahí en el Vaticano. Y recordar también un antecedente muy importante, que durante estos 38 días que el Papa Francisco permaneció
permaneció hospitalizado dentro del Hospital Gemelli de Roma. Según reveló posteriormente su propio equipo médico, el Papa estuvo al borde de la muerte por lo menos en 2 oportunidades, es decir, no deja de ser menor lo dramático de los momentos que vivió el Papa Francisco ahí dentro de esta hospitalización. Y de hecho, según revela también el equipo médico, dentro de estas 2 oportunidades que el Papa estuvo a punto de morir, lo que se conversó ahí de manera muy urgente era que si dejaban todo hasta ahí, prácticamente que pasara lo que tuviera que pasar con el Papa, o si agotaban todas las instancias y continuaban ahí con los tratamientos a fondo. Y es por esta opción la que finalmente se inclina el equipo médico, decidiendo finalmente agotar todas las instancias y finalmente salvarle la vida al Papa Francisco. Pero sin duda esas 2 oportunidades en que el Papa estuvo al borde de la muerte fueron momentos absolutamente dramáticos. Y de hecho también se conoce que durante estos 38 días que el Papa Francisco permaneció internado en el Hospital Gemelli de Roma, él estaba absolutamente consciente de su estado de gravedad máxima. De hecho, él sabía que estaba al borde de la muerte y de hecho habría llorado en múltiples oportunidades ahí dentro de la habitación del hospital. Habría llorado dado la gravedad de la situación y dado también que él estaba absolutamente consciente. Ahora recién estábamos conversando también en paralelo respecto a lo que han sido las reacciones también en torno al fallecimiento del sumo pontífice. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también acaba de entregar un sentido mensaje, y por parte del gobierno de España acaban de anunciar 3 días de duelo oficial en ese país a raíz de este fallecimiento del sumo pontífice, una medida que es de esperar vaya siendo replicada a partir de las próximas horas ahí por varios países, principalmente de Europa, y también por lo pronto se espera algo similar desde Argentina, donde era originario el Papa Francisco. Claro, parte del ceremonial que incluye también todo esto, porque además es una figura de talla global. Ahora, hay una serie de modificaciones que se ha hecho al funeral del Papa, que se publicaron en abril del año pasado, tienen recién un año, y cambian los protocolos de acuerdo a lo que se había conocido hasta ahora para los funerales de los papas. Por ejemplo, ya no van a ser iguales a los que se vieron antes y se van a eliminar. Antes se disponían 3 ataúdes iguales, pero era uno de ciprés, uno de plomo y el otro de roble, como una señal de la muerte del Papa, y ahora se va a dejar solo uno de madera con un revestimiento interior de zinc. O sea, esto también da cuenta de una serie de medidas que ha ido tomando bajo la misma administración del Papa Francisco, la Iglesia Católica, para ir haciendo de la ceremonia de funeral una ceremonia un poco más humilde, más austera, más tradicional y quizás más acorde a lo que tiene que ver con la humildad con que el Papa Francisco ejerció el cargo, ¿no? Y por eso se habla de un ataúd tradicional y ya no estos 3 ataúdes de diferente material que se estilaba realizar antes. La constatación de la muerte del Papa se va a realizar en una capilla privada, ya no en la habitación del Papa, y el cuerpo del Papa va a ser inmediatamente puesto en un ataúd y expuesto para la veneración de los fieles dentro del féretro abierto. Así es que eso también marca una diferencia. No se habituaba que el Papa fuera expuesto a los fieles, ¿no? Sí, además se suprime el traslado previo al Palacio Apostólico y el féretro será llevado directamente a la Basílica de San Pedro. Durante la exposición ya no se va a colocar el báculo papal junto al féretro, y el entierro también se simplifica, eliminando la doble o triple sepultura, sin dejar de lado que se amplían las opciones para la inhumación fuera de la Basílica Vaticana. Y además, en el caso del Papa Francisco, declaró que quiere ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas más grandes de Roma. Claro, ahí hay una serie de cambios que se dispusieron durante su administración y por lo tanto esto también, Tomás, tiene el sello del Papa Francisco, sí, que es un sello ligado a la humildad, al trabajo por los más pobres, además un trabajo dedicado a los más marginados por la Iglesia Católica y con especial dedicación a hacer de la Iglesia Católica una iglesia más cercana
y más humilde, ¿no? Exacto, y de hecho dentro de estas reformas también que estamos conversando acá, también se habrían comenzado a implementar algunos cambios también en torno a lo que va a ser este protocolo que recién conversábamos para lo que va a ser la elección del nuevo Papa. Por ejemplo, uno de los requisitos que cambia a partir de esta serie de reformas es que solamente van a poder postular a suceder al Papa Francisco, en este caso, los cardenales menores de 80 años, es decir, todos los cardenales que tengan más de 80 años ya no tienen la posibilidad de ni siquiera postular para suceder al Papa Francisco, y actualmente de los 252 cardenales que conforman el colegio de cardenales que estaría apto para suceder a Francisco, solamente 138 cumplen con ese requisito, es decir, de por sí ya se reduce de manera significativa el número de cardenales que podrían optar a suceder al Papa Francisco. Todo esto es algo que, como decíamos, se da en el contexto de esta serie de reformas que se llevan adelante durante estos 12 años y 39 días que el Papa Francisco alcanza a estar a la cabeza de la Iglesia Católica, reformas que también aspiran a hacer de cierta manera más expedito este proceso que viene ahora de elegir al nuevo Papa, un proceso que de por sí es un proceso largo que toma mucho tiempo, muchos días, pero ahora con este nuevo requisito, por ejemplo, es de esperar que tome por lo menos un poco menos de tiempo y se realice de manera menos expedita. En paralelo, ahí tenemos imagen absolutamente en vivo y en directo del Vaticano, cuando en este momento son las 12:41, ahí hora local en el Vaticano. Vemos cómo poco a poco se ha ido repletando. Hace un par de horas atrás nosotros teníamos esta imagen en vivo también del Vaticano, donde no se veía tanta gente como sí ya se ha registrado ahí en este mismo momento, fieles que obviamente han acudido hasta la Plaza de San Pedro para darle de cierta manera el último adiós al sumo pontífice. Y no solamente vemos ahí miles de fieles, sino que también un amplio contingente policial, un amplio contingente de la prensa, también muchos periodistas, muchos reporteros que se han trasladado rápidamente ahí para dar cobertura a lo que va a ser ya en las próximas horas los funerales y todo el proceso funerario del sumo pontífice. Como ustedes recién decían, el ataúd con el cuerpo, en este caso del Papa Francisco, sería dispuesto ahí en ese punto en las próximas horas para su veneración, así que es una situación que sin duda va a marcar la jornada. Oye, me estaba leyendo que cuando muere un papa aparece la famosa teoría, la profecía de Nostradamus acerca de la llegada del Papa Negro. Una profecía, y empiezan las especulaciones sobre quién fue o quién podría llegar a ser el Papa Negro. Y hablan de esta profecía de Nostradamus que decía lo siguiente, que primero vendrá un papa extranjero. Algunos lo interpretan, bueno, han sido todos extranjeros en el último tiempo. ¿Y extranjero para quién? ¿Para Porque quién? Claro. Depende de extranjero para el Vaticano, tal vez. Bueno, claro. Dicen que el Papa extranjero tal vez puede haber sido Benedicto XVI, un Papa viejo, y algunos medios especulan que podría haber sido Francisco, pero el Papa viejo tal vez pudo haber sido Benedicto XVI eso, también. Sí, eso había escuchado yo, que en el Claro. fondo el análisis del Papa viejo, entre comillas, podía haber sido incluso por personalidad más Ratzinger. Más Ratzinger. Claro. Convirtiéndose así, después del Papa Viejo, según la profecía de Nostradamus, venía el Papa Negro. Entonces, para algunos el Papa Negro era el Papa Francisco, no por su color de piel, sino por las reformas. Por las reformas, claro, acercándose a los más necesitados, también por venir de otro continente, de Latinoamérica. Pero hay unos que especulan que el Papa Negro sería efectivamente un Papa de raza negra. Y yo no sé si esto lo amoldan un poquito algunos medios a la profecía de Nostradamus, donde dicen que hoy en día, por ejemplo, los favoritos para suceder a... Bueno, aquí empiezan los favoritos. Acá, Claro. ya, y hay medios que dicen que, por ejemplo, uno de los favoritos para sucederlo podría ser el cardenal de Ghana, que tiene 76 años, que cumple el Me da la sensación requisito. de que él sonó la vez anterior también. Que Peter Turkson. Y Robert Sara, prelado católico de Guinea. Pero claro, son todos candidatos favoritos, dicen, que vienen de países africanos y que son de raza negra, Claro. un poquito para hacerlo coincidir también con esta profecía de Nostradamus sobre esto del Papa Negro. Claro, aquí empieza una serie de especulaciones también. Ahora, me llama mucho la atención los cambios que determinó el Papa Francisco para el funeral. Quizá vamos a ver una ceremonia completamente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, y lo que decíamos que viene después o en paralelo a esta ceremonia fúnebre es la convocatoria a los cardenales para que puedan elegir al nuevo Papa, y ahí
La verdad es que es muy complejo todo el proceso, no es un proceso fácil. Pudiera salir a la primera y ser un proceso relativamente corto, aún así, en el mejor de los escenarios, pudiera tomar, yo creo que no menos de 2 o 3 semanas. Exacto, la elección del nuevo Papa. Y durante este periodo, las decisiones a nivel del Vaticano quedan como congeladas, por decirlo de alguna manera, porque el colegio cardenalicio es el que toma el rol del Papa, dirige la Iglesia Católica, pero no tiene el mismo poder. No tiene, por ejemplo, poder para tomar decisiones respecto de santificaciones, beatificaciones, decisiones que tomaba el Papa estrictamente en lo personal, ¿no? Exacto. Él solo tomaba esas decisiones y podían ser decisiones que tenía pendientes. Bueno, todo eso se congela y el colegio cardenalicio solamente asume la cabeza, pero para dirigir el proceso de elección del nuevo Papa. Entonces también viene un periodo como en stand-by, donde el Estado del Vaticano queda a la espera de quién va a ser su próximo líder. Exacto, y en torno a los plazos que recién estábamos conversando respecto al proceso de elegir a quién va a suceder al Papa Francisco, acá surge el antecedente de que según las normas que rigen en torno a este proceso, este cónclave específicamente tiene que comenzar por lo menos 15 días después de que queda vacante la sede, aunque el Colegio de Cardenales puede establecer otra fecha que no debe superar los 20 días desde la muerte del pontífice anterior, es decir, ya por lo menos ahí tenemos el antecedente de cuáles van a ser los plazos. De aquí a 15 días es que se tiene que realizar este cónclave. Y otro antecedente importante a destacar en torno a lo que va a ser este proceso de elección del sucesor del Papa Francisco es que, como decíamos, los cardenales tienen que hacer la elección en persona, por lo tanto todos los cardenales que están repartidos en distintos puntos del mundo tienen que viajar hacia el Vaticano, y una vez que comienza este cónclave ellos no pueden irse hasta que el proceso termine y tampoco tienen permiso para hablar con gente que esté fuera de la reunión, es decir, a partir de una vez que se dé iniciado este cónclave, todos los cardenales relacionados en torno al proceso se tienen que quedar en el Vaticano hasta que salga humo blanco, y no solo eso, sino que además no pueden hablar con nadie que no tenga relación con este cónclave. Así que un antecedente interesante ahí para conocer en torno a lo que va a ser este proceso de elección del nuevo Papa. Y eso es sorprendente, porque eso mismo ocurrió con Jorge Bergoglio, que estaba en Buenos Aires, tuvo que viajar de urgencia al Vaticano para elegir al nuevo Papa, que finalmente fue él, y nunca más volvió a su país. No, pues no volvió nunca más. Ahora, la convocatoria a un nuevo cónclave ya fue realizada por el Camarlengo hace una hora en Ciudad del Vaticano. Ya se convocó entonces a este nuevo cónclave para elegir al próximo líder